Bien, vamos a hablar de un ejemplo que tendríamos a partir de un plan de desarrollo curricular presentado por uno de los integrantes del programa, donde nos va a permitir este ejercicio de revisión de su planificación, orientar un poco a los cursantes acerca de qué alcances va a tener este segundo avance y posteriormente el envío definitivo. Miren, importante que el lector se entere que están en el distrito de Patacamaya, que se llama la escuela. Luego el tiempo de planificación que acá se ha hecho para 3 semanas, pero podría ser bimestral también, ¿no es cierto? Y también se habla del año de escolaridad que los niños están cursando para que el lector pueda orientarse según las actividades. Es importante que también le aclaremos hacia dónde va nuestra programación, nuestras secuencias, nuestras actividades, ya que apuntan a un producto sociocomunitario productivo, que aquí nos habla de una implementación de emprendimientos comerciales que integren a la familia. La temática orientadora está enmarcada dentro del principio ético-moral de las relaciones económicas. El objetivo holístico habla de reflexionar o desarrollar, actitudes reflexivas y democráticas mediante la participación de un debate. El contenido y el eje articulador, una carta formal como medio de comunicación, el debate acerca de estas inquietudes interculturales, cambios y transformaciones en la materia de contexto. Pasamos ahora a la segunda parte. Bien, en esta segunda parte tenemos ya algunos elementos que nos muestran la articulación de las actividades y tareas que hemos ido trabajando, ¿no? Tanto con las orientaciones metodológicas que han sido subrayadas en este caso por la cursante, donde va hablando de la clase como dinámica del terremoto, que consiste en armar grupos de 3 personas, o sea, relatar cuidadosamente cómo se va a llevar adelante esta actividad. Y dice, en esa dinámica existe mucho movimiento físico, porque hay un terremoto y va afectando a las puertas, y los niños tienen que representar las puertas e ir moviéndose y cambiando de lugar. Hay mucho movimiento a la vez, una atención neuronal, pues debemos estar atentos y prestos a las indicaciones que nos da el monitor y a buscar un espacio libre, empezando con una dinámica que es provechosa, puesto que ayuda a empezar nuestras actividades y despertar la atención. El ejercicio físico, en este caso, la concentración y las emociones, porque hay un terremoto, ¿no? Entonces aquí la cita Anton 1991, quien señala que es una actividad intrínsecamente motivadora, ¿no? Entonces aquí la cursante nos está mostrando cómo está tomando ideas. Puede no insertarse la cita acá mismo, pero ya, y la explicación puede venir abajo inclusive, ¿no es cierto? Colocando aquí una llamadita con una introducción de una referencia, aquí un superíndice que nos despache aquí abajo para decir esto propone Anton, qué sé yo. Miren, luego para estas actividades están previstos los recursos y los materiales y las dimensiones de las competencias, ¿no? Es decir, del ser, es decir, del saber y desde luego del hacer y del decidir. Junto con esto se van insertando, como tejiendo en esta orientación metodológica, cómo se va a trabajar la emoción y rescatando los criterios de la memoria de largo plazo, tratando de consolidar estos conocimientos que se han recuperado para poder pasarlos a la memoria de largo plazo. Dice, recordamos a los familiares que están muy lejos, mencionan ciudades, departamentos, ¿no es cierto? Y con el recuerdo que en este caso trae a la memoria y gatilla neurotransmisores importantes como en este caso serotoninas, endorfinas, que permiten el recordar con afecto, con añoranza, dice, a nuestros amigos y familiares que viven lejos. Luego van reflexionando sobre el valor de la carta, la comunicación, los avances que hoy en día se tienen a través de nuevos recursos, y luego va planteando otra actividad que, como señala Piaget, dice, a través del razonamiento y la creatividad en la aplicación del juego con mucho movimiento y la exploración de sentimientos, como sostiene Piaget, quien señala que la actividad lúdica es reflejo de las estructuras intelectuales propias que se van desarrollando en cada uno de los momentos que va teniendo este proceso evolutivo del sistema nervioso de cada individuo, ¿no? Y vean cómo va tejiendo la cursante, ha ido colocando en distintos colores y siempre
enriqueciendo con los aportes de los autores, ¿no? Para fundamentar el por qué está utilizando estas referencias a las que en su mayoría les he colocado, porque veo que están referenciando solo los libros del ministerio y eso ya lo conocen hace mucho tiempo. Entonces el diplomado estaría como de más, ¿no? No nos estaría aportando a nuevos conocimientos y nos estaríamos quedando en nuestra zona de desarrollo real. Así hemos entrado al diplomado. Entonces tenemos que alcanzar una zona de desarrollo próxima, porque a fin del curso es la zona de desarrollo potencial. Ese es nuestro potencial. Y nuestra obligación como facilitadores es irles avanzando, empujándolos, motivándolos a que ustedes vayan avanzando en este proceso de siempre consultar revistas, libros nacionales, internacionales, revistas o cuentos para niños, que hay una colección hermosa a nivel nacional, por ejemplo, de la profesora o la de la cienciada Paula Bellot, por ejemplo, a través de cuentos mágicos muy interesantes y una serie de cuentos que ustedes con seguridad conocen y que podrían hacer, como bien señala su compañera, experimentar cambios en la materia aplicando nuestros sentidos para poder recibir esas sensaciones de colores, sabores, olores, texturas, ¿no es cierto? Que además, vean, siguen siendo respaldadas por los autores. Así ha ido introduciendo en cada uno de los momentos la actividad física, la emoción, las artes plásticas, ¿no es cierto?, con la parte manipulativa que se va a tener, y nos propone que como producto haya una elaboración de cartas para los padres reflejando sentimientos y la elaboración de un domo gramatical. Se cita una bibliografía que, miren, en este caso tenemos como 8. En su mayor parte ha consultado libros, que está muy bien, pero también vamos a explotar el recurso de las revistas científicas. Les he pasado un repositorio, una guía, más bien, donde están los repositorios, entre los cuales están la Revista Iberoamericana de Educación, la Revista de Investigación Educativa, la RIE. Entonces, en estas revistas podemos ingresar tranquilamente para poder buscar, en este caso, qué actividades se pudieran trabajar con cuestiones similares a las que nosotros estamos ahora queriendo trabajar. Entonces, ponemos en este recurso, podemos colocar, por ejemplo, Revista de Educación o Iberoamericana de Investigación Educativa. Investigación educativa. Podemos poner artículo sobre emprendimientos familiares en la escuela, o palabras similares. Sistematizando experiencias sobre educación, emprender desde la escuela. Entonces hay varios artículos que, como verán, nos va a aparecer acá la Revista Mexicana de Investigación Educativa, y tengo que leer experiencias sobre educación, emprendimientos en el nivel primario. El artículo es del año 2013, relativamente nuevo, y yo voy a leer el resumen. La educación en emprendimiento en las escuelas en México es actualmente un tema emergente de discusión, investigación. Instituciones como la Secretaría de Educación, Asociación Nacional, etcétera, hacen esfuerzos para atender esta temática. Sin embargo, hace falta o mucha falta por hacer en la formación y capacitación de profesores que trabajen en este nivel para que puedan dominar y desarrollar la educación en emprendimiento en las aulas. Por lo anterior y como resultado de experiencia de haber trabajado contenidos hasta el nivel universitario, compartimos en este trabajo una sistematización para trabajar emprendimiento de los alumnos que casualmente son de quinto y sexto grado, y nuestra compañera está trabajando con cuarto. Y nos vamos a leer ya ahora sí el artículo en su extensión amplia, ¿no? Entonces ella va a ver qué valores, creatividad, autonomía, tenacidad, valores sociales como el liderazgo, el espíritu creativo, y qué actividades han realizado. Por ejemplo, puntos de partida, haber participado de experiencia, definir el objetivo, para qué sistematizar, reflexionar, puntos de llegada. Entonces, definir todo esto, ¿no? Entonces ella tiene que leer este artículo
y luego ver inclusive cómo va a trabajar cada una de las actividades. El profesor explica a los niños las características de las reglas. Comunica que las tareas de cada equipo consisten en elaborar un producto y venderlos, bolsas de papel para regalos. Les muestra los materiales, las herramientas que deberían conseguir, comprar, efectuar la tarea encomendada. Se integran equipos de 5 o 6 participantes que van trabajando con división de roles. Es decir, yo cuando leo esto, que nos propone el profesor Damián Simón, ¿no es cierto? Yo voy inclusive pensando qué planificaciones yo puedo hacer, porque esta es una mirada que yo estoy tomando de otro trabajo, que lo voy a citar porque me está enriqueciendo mi comprensión del tema. Si yo no leo trabajos de este tipo, me voy a quedar con la idea de los documentos del ministerio y cada año los voy a citar los mismos y al siguiente año también, y no voy a saber finalmente a qué conclusiones llega este autor. Entonces, si nos fijamos las conclusiones que llega este autor, por ahí nos dice es un fracaso, no repitan estas experiencias. No vale la pena, ¿no es cierto?, hacer dobles esfuerzos e innecesarios, como decía el video del arte. Estado del arte. Este trabajo, además de tener como objetivo fundamental contribuir como una propuesta para desarrollar contenidos de emprendimiento que puedan resultar de interés para los profesores de primaria, también persigue sentar las bases para impulsar un debate sobre el tema. Por último, estamos seguros que hay colegas interesados en la enseñanza del emprendimiento en la educación básica. Extendemos una invitación a unar esfuerzos como trabajo global que se traduzca en una guía de buenas prácticas para mover actitudes, habilidades y capacidades de emprendimiento mediante la educación básica. Entonces acá vemos un ejemplo, nada más un pequeño ejemplo, de cómo debemos ir trabajando con la revisión de los famosos artículos científicos y después ser cuidadoso para hacer la referencia bibliográfica según la norma APA, colocando el autor año, colocando los datos de la revista que se encuentran acá, ¿no es cierto? Porque cualquier otro documento que no sea muy serio no va a contener ese tipo de información que para nosotros es muy importante, sino no es un trabajo de investigación, sobre todo en lo que va a ser manos a la obra, ¿no? Entonces tenemos que irnos fijando que para ambos documentos yo tengo que investigar. Eso quiere decir hacer un posgrado. Aquí hay, miren, algunos datos de cómo referenciar el artículo. Sistematizando experiencias sobre educación de emprendimientos en educación primaria. Este estudio ya no ha sido hecho en México, también en México, en Oaxaca, ¿no? Oaxaca. Referencias del artículo. ¿Cómo citar este artículo? Me voy acá y para simplificarme la vida puedo extraer, aunque no está ordenado a veces sobre la normativa APA 6, pero ya me sirven los datos que aquí van a generarse de este recurso. Yo tengo que empezar a buscar estas formas de ayudarme y finalmente ir, no me está queriendo abrir, tal vez no sé si he sufrido una caída en mi internet, pero veo que hay poca facilidad para que baje. Y así voy buscando. Buscaré este otro que es del 2017 y que me está mostrando, miren, un estado del arte de qué es lo que pasa con la educación emprendedora en Salamanca, España, ¿no es cierto? Y ver a nivel de qué grupo se está realizando este estudio. Tal vez es a nivel, por ejemplo, universitario, entonces no me sirve porque yo quiero trabajar con primaria. Entonces mucho va a depender de que esa búsqueda sea exhaustiva y cuidadosa. Miren, aquí dice según el formato ISO, según el formato ABNT y según el formato APA. Entonces yo copio todo esto y lo llevo ya a mi documento y lo ordeno. A veces es de quitar, por ejemplo, en el 6 no piden el DOI, solamente piden hasta esta parte, Sánchez hasta el número de la página, ahí. Y esa es la versión 6 y ahí me quedo. Eso copio y lo llevo al lugar donde estoy citando en la bibliografía, en la parte final, algunas ideas de José Carlos Sánchez García, Alexander Briseida Hernández y Jenny Lizeth Flores, que me sirven para mi trabajo porque además es un documento del año 2017 que me puede ser útil.
Este tipo de trabajo es importante que ustedes vayan haciendo y vayan incorporando a sus planes de desarrollo, ¿no es cierto?, la tarea que estamos encomendando. Habíamos terminado de ver la bibliografía y decíamos, además de los libros que son muy importantes, que han sido citados por la colega, es importante que consultemos las revistas que acabamos de señalar porque su vigencia es bastante actual, ¿no es cierto? Son novedosos. Miren lo que ella ha hecho para colaborarnos y ayudarnos a leer esta parte. Dice, en azul, la incorporación de emoción y aprendizaje. En verde, actividad física y aprendizaje, arte en el aprendizaje. Actividades de evaluación y los interferentes psicofuncionales de los que se ha hablado que dificultan el aprendizaje. Entonces, de esa manera facilitarían mi lectura, pero no solo eso, facilitarían que ustedes vean si están tejiendo bien cada uno de los ejes importantes que se ha tenido en este módulo, ¿no es cierto? Para decir cómo yo de mi plan curricular, de mi plan de aula, estoy enriqueciendo con lo que ya tengo y no crear un listado de actividades, alguien me ha mandado un ensayo, otra persona me ha mandado un artículo, es decir, están un poco distraídas algunas personas de lo que tenemos que hacer y mi obligación en esta fase es comunicarles porque todavía no es evaluativa, pero ya la siguiente semana prácticamente es para asignar una calificación. Por ello, por favor, les pido estar más atentos a las actividades, a los plazos, ¿no es cierto? Eso es también parte de la neurodidáctica del cursante del diplomado, porque el cursante también tiene que ir aprendiendo a monitorear su sistema de planificación, organizar sus tiempos. Todos los que andamos metidos en el mundo del posgrado y la enseñanza, tenemos que ser estudiantes nocturnos porque durante el día trabajamos. Nosotros en Bolivia no gozamos de la posibilidad de una beca o de una, por ejemplo, licencia para estudiar. No, todos, profesores y estudiantes, ustedes en esta ocasión, profesor en este momento, facilitador yo, tenemos que trabajar, miren, a las 10 de la noche con ustedes, tratando de comunicar este material para que el trabajo nos salga de la mejor manera posible. Esto que estoy comunicando es válido para un ensayo, válido para el manos a la obra, válido para cualquier tarea en la cual me dan un libro para revisar. Yo tengo que ir más allá, porque no solamente veían en su primer módulo, tengo que describir, tengo que ser un interpretador, un crítico, tengo que reflexionar sobre eso y tengo que contextualizar para tender siempre a mejorar un proceso que está en constante dinámica y cambio, ¿no es cierto? En ese entendido, pues, nuestra compañera ha programado actividades neurodidácticas considerando la dinámica del terremoto de la que ha hablado y le ha puesto una descripción de la relación cerebro y emoción y actividad física y arte en el aprendizaje. ¿Qué metodología, qué recursos, qué tiempo va a ser? Y ha ido programando lectura, por ejemplo, de la carta de la que nos ha hablado de las emociones y lo ha ido volviendo actividades que sean comprensibles, de manera que si ella ese día no puede ir a la casa, al aula, perdón, casi la casa, ¿no? A nuestra casa es el aula, prácticamente otra persona podría aplicar porque ella le está dando todas las pautas para cada una de las actividades que va a ir desarrollando. Entonces verán, presentación del dibujo a las familias, visita a los talleres de Patacamaya, qué recursos va a utilizar, carrera de relevos, conos, materiales que se van a utilizar, usar los 5 sentidos de los que hemos hablado, competencias grupales que generan muchas emociones, entusiasmo, alegría, verse derrotado, vencer al otro, y eso implica trabajo cooperativo, coordinar. Miren, hay un reloj de alarma para que los niños tengan que correr y aumentar las emociones, ¿no es cierto? Y finalmente, miren, están marcadas, me pone un detalle aquí donde se explica las actividades, porque prácticamente estamos uniendo las otras tareas, ¿no? Hemos unido las tareas, por ejemplo, 1 con la emoción aprendizaje, la carta aquí, cómo va a ser ese manuscrito de la carta,
qué niveles de evaluación se van a hacer al escribir la carta, como la rúbrica, qué se va a evaluar, se va a respetar características propias, decisiones que se tomen, ¿no? En cuanto a la actividad física, teatro, artes escénicas, ¿cómo se va a evaluar eso? Y no se olviden siempre de que toda esta articulación de nuestras tareas tiene que tener una bibliografía, ¿no? Una bibliografía que cada vez va a ir aumentando. O sea que hasta este segundo avance y han habido en total, según lo que nos ha presentado la compañera, cerca de 9, 10, 11 materiales que ha citado, ¿no? También hay que tomar en cuenta que acá hay en la norma APA cómo citar los sitios web, ¿no? Entonces hay que poner el nombre del autor, si no hay autor, el nombre de la organización, hay que colocar cuál es el título y luego hay que poner dónde ha sido consultado, la palabra consultado en HTTP, y entonces ahí viene el URL de la bibliografía que cada vez tiene que ir ampliando. He solicitado el permiso correspondiente para que ustedes puedan ver de una manera objetiva, más que en profundidad, ¿no es cierto? Porque no tiene que ser una receta, pero sí para que vean de una manera tan ilustrativa cómo cada uno de nosotros tiene que hacer propio el contenido que ha sido facilitado semana a semana, y las tareas realizadas durante todo este proceso no han sido, digamos, no están aisladas, sino que están conectadas y articuladas a este producto final del módulo, ¿no? Estas tareas inconexas, que la una no tiene sentido con la otra, eso no deja un aprendizaje concatenado e integral. Entonces ese es el mensaje que quería transmitir con este video, y simplemente agradecer su atención y espero les sea de utilidad todo lo que hemos ido comunicando. Les mando un saludo y les deseo buenas noches y éxito en el trabajo.